Las acciones en la interfaz de usuario se representan por los botones. Tal como observamos, después de haber solicitado los datos en el listado, existe la posibilidad de seleccionar los registros, uno o múltiples registros, para ejecutar algunas acciones por la lógica del código fuente que va a tener detrás la implementación de dicha acción. La acción se representa por los botones en la interfaz de usuario o también podemos disponer de acciones internas que iremos a observar en el apartado de la definición del comportamiento. De momento, las acciones representadas en la interfaz de usuario tienen la visualización de los botones. Observamos que al activar o al seleccionar un registro, se habilitan las acciones que tenemos en la parte superior. La única acción que estaría siempre habilitada es la opción de Create que permite crear un nuevo registro. Tal como se observa, al seleccionar el registro, se habilita la operación de Delete que tiene que ver con la acción de eliminación que forma parte de la operación de CRUD, Create, Read, Update y Delete, precisamente en el apartado de la operación de Delete. Y aparte tenemos otras tres acciones que son acciones personalizadas que no llegan con la plantilla habitual que ofrece Fiori Elements. Estas acciones van a realizar cambios en el estado, por ejemplo, al pulsar en Accept Travel, observamos que se va a cambiar el estado de Open a Accepted y además se modifica el comportamiento de los demás botones porque se deshabilitan con definición de tipo features o modificaciones de características que veremos igual en la definición de comportamiento. En esta lección, lo que nos interesa es ver cómo sería posible representar estos botones o estas acciones en la interfaz de usuario. Tal como se puede notar, tenemos los botones habilitados en la primera vista de la tabla y también estarían disponibles al ir al detalle, en este caso en el Identification Reference también aparecen en las posiciones marcadas de 10, 20, 30, ya que los primeros se consideran las operaciones que forman parte del estándar de una aplicación RAP. Cuando digo el estándar me refiero al tipo de implementación que se le puede dar, que es un escenario administrado o no administrado, que igual iremos a observar en los siguientes objetos de desarrollo que forma parte de lo que es la aplicación de tipo RAP. ¿Cómo sería posible crear estas acciones? Desde el Metadata Extension. Iremos a crear primero las acciones o los botones a nivel de la lista en el line item. Nos dirigimos a lo que sería el objeto del Metadata Extension en Eclipse, donde podemos asignar estas acciones o estos botones a uno de los elementos que forman parte del line item, por ejemplo en el Travel ID. Después del Position, Importance y Label, podemos ir con otro objeto, ya que aquí observamos de nuevo los corchetes. Voy a poner con doble clic el objeto en el área central y ampliamos. Observamos que en el Line Item el primer objeto que tenemos es este de aquí. Incluso podría ordenar de otra forma para una fácil identificación. Separamos por coma y agregamos otro objeto. ¿Qué objeto agregamos? El objeto se representa por un JSON. Nos interesa ir con lo que es la propiedad del type. En el tipo no seleccionamos standard, iremos a seleccionar for action. Esta es la que va a crear el botón. El botón debería de tener la parte de la vinculación del método ABAP que se va a crear más adelante en el objeto de la implementación del comportamiento, una clase ABAP especial llamada Behavior Pool. No hemos llegado ni siquiera a la definición del comportamiento. La implementación se hará en aquella clase, pero en este momento tenemos que vincular cuál sería el nombre de tal método, que igual lo tenemos que definir en el Behavior Definition. Sería Data Action y en el Data Action le indicamos el nombre Accept Travel. Este es el nombre del método que tenemos que implementar o tener definido en el comportamiento y en la clase ABAP. ¿En qué posición va a aparecer? En la posición 10. Tenemos en cuenta que también
El mismo wrap va a tener sus propios botones, como vimos en la vista de los detalles, el botón de editar, el botón de delete. Estos botones en la vista del Identification Reference van a ir por delante. En cambio, en la lista de la tabla, nuestros botones van a ir por delante de estos botones de eliminación. Por eso es posible crear múltiples botones copiando este JSON y lo replicamos por el número de los botones que necesitamos. Aún más se le puede asignar importante la etiqueta, porque si no le asignamos la etiqueta se va a indicar directamente este nombre que observamos como valor en el data action. Queremos tener un nombre más aceptable para nuestro usuario, es decir, accept travel. Lo podemos dejar de esta manera. Y ahora sí, iremos a copiar este botón con Control C, Control V para pegarlo, separando por coma, indicando que se trata de otro método, reject travel, que iremos a implementar con otra etiqueta, reject travel, y también iremos a tener otro adicional que va a permitir aplicar un descuento. Este va a tener la posición 20, copiamos de nuevo toda la definición de esta acción, la replicamos, iremos a tener deduct discount, en este caso, es decir, otro data action, deduct discount, y seguimos con lo que sería la etiqueta que iremos a tener disponible, o incluso se puede poner discount solo. Y por último tenemos la posición 30 para este elemento. Tenemos que entender que estos botones van a aparecer a la altura del line item porque se han definido en la tabla. Estos serían los botones que observamos en este apartado, el primero, el segundo y el tercero, y después Create y Delete que forman parte del estándar. Si queremos llevar los mismos botones que van a tener el mismo método detrás o los mismos métodos con la misma ejecución en el código fuente, tendremos que replicar los botones en la vista de Identification Reference. Esto se puede realizar de la siguiente manera. Utilizando el mismo elemento del Travel ID, simplemente copiamos los tres botones, es como pintarlo de nuevo, en el apartado de Identification. Aquí es donde pulsamos lo que sería la coma en esta parte para separar y con Control V pegamos todos estos botones. En este momento no quiere decir que el código fuente que iremos a tener detrás de estos elementos se va a duplicar. Realmente apuntamos a la misma lógica, al mismo nombre del método en el data action. Simplemente hemos duplicado lo que sería el pintado, si me permite la palabra, o el renderizado de estos botones en otra pantalla. La aplicación de Fiori Elements lo interpreta de esta manera y lo va a dibujar conforme a las anotaciones que hemos mostrado aquí. Del modo que tanto en pulsar en la acción de Accept Travel desde el Line Item o desde el Identification, lo iremos a tener disponible con el mismo código ABAP para ejecutar la lógica de programación. Esto quiere decir lo siguiente, que si seleccionamos un registro como es este que tiene el estado Open y pulsamos en Accept Travel, se cambia el estado a Accepted, y ahora si navegamos al siguiente registro que tiene el estado en Open y pulsamos aquí prestando atención a este Open, pulsando en el Accept Travel iremos a ejecutar la misma lógica, el mismo cambio y la misma aceptación del viaje. De este modo tenemos la posibilidad de crear acciones representadas por los botones en la interfaz de usuario.